terminamos. Teníamos que empezar entonces otitis media crónica. Gracias, Murilo. Entonces, vamos a corregir primero el examen, ¿sí? Bueno, el examen que ustedes rindieron tenía 30 puntos, ¿sí? Y estaba dividido en varias partes. La primera era de citar, ¿verdad? Les voy a ir detallando cada, cada uno. La segunda parte era de emparejar, luego también tenían ítems para decir si las afirmaciones eran falsas o verdaderas y justificar las falsas, y luego tenían ítems de selección múltiple, ¿verdad? Les pedía en una primera parte seleccionar las respuestas correctas y en otra parte les pedía señalar las respuestas incorrectas, ¿sí? Bueno, a mí realmente lo que me interesa es que ustedes tengan claro sobre todo la parte de citar y de justificar, ¿sí? Bueno, a ver, bueno, el primer tema les pedía citar, ¿sí? Yo aquí no tengo el examen conmigo, les voy a leer un poquito. Espérenme un ratito, unos segundos. Bueno, el primer ítem, eh, el primer ítem decía como título citar, ¿sí? Y tenían ahí 5 ítems para citar. La parte de cita les aclaraba que cada ítem, o sea, cada una de las preguntas que yo les hice, tenían que ser completadas de forma correcta, todas ellas, ¿verdad? Para poder acceder al puntaje correspondiente, que era de cada uno un punto, ¿sí? Bueno, el primer ítem de cita les pedía 3 condiciones ambientales fundamentales para la buena anamnesis. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Nosotros eso vimos en la primera clase, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones para un correcto interrogatorio? Eran 3, justamente 3, ¿verdad? Era el tiempo adecuado, ¿sí? En un ambiente adecuado, con buena ventilación, con buena iluminación y sobre todo que no sea interrumpido por terceros, ¿sí? O sea, eso ustedes tenían en la diapositiva, tenían para citar, ¿sí? Eso con respecto al primer ítem de cita. El segundo ítem, ¿qué les pedía? El segundo ítem les pedía a ustedes citar 3 instrumentales básicos que sirven para la exploración del oído. ¿Cuáles eran esos instrumentos? Perdón, ¿quién me habló? Bueno, les pedía nada más que citen 3 instrumentales que servían para la exploración del oído. ¿Cuáles son esos instrumentales que nos sirven para explorar el oído? Por ejemplo, el espejo frontal, el otoscopio, que si bien no es un instrumental, igual les consideré ya, realmente el otoscopio es
un equipo, ¿verdad? Pero hay otras personas, por ejemplo, que me completaron como curetas para la extracción del tapón de cera. Está bien también, les consideré. Ustedes también ahí, por ejemplo, podían colocar el espéculo de oído, ¿sí? Recuerden que cada espéculo tiene diferentes diámetros, ¿verdad? Para cada paciente, entonces ustedes podían poner ahí espéculo de oído, espejo frontal y podían poner también curetas para extracción de cerumen, podían poner otoscopio eh, creo que también en el libro de Jorge Basterra hay una imagen en donde hay eh, una serie de instrumentales que es justamente, eh, les voy a decir en qué página ustedes pueden ver esa imagen. En la página 40 está del Jorge Basterra, hay una imagen en donde muestran todos los instrumentales que se pueden utilizar para la exploración otológica, ¿sí? Hay algunos que me pusieron también un otoscopio eléctrico, les consideré también esa opción. Les consideré a los que me pusieron también otoendoscopio, pinzas de conducto, cucharillas fenestradas, porta algodones, pinzas de caja, entonces todo eso que ustedes podían haber citado, toda esa cantidad de instrumentales, les consideré todos, ¿sí? Si bien, como les digo, el otoscopio no es un instrumental en sí, les consideré igual a los que me pusieron simplemente otoscopio o me pusieron, por ejemplo, otoscopio eléctrico u otoendoscopio, ¿está? Entonces, esa también era una forma de responder a esa pregunta. El tercer ítem de cita les pedía que citen justamente, valga la redundancia, las tres relaciones anatómicas de las paredes del conducto auditivo externo. Como ustedes saben, el conducto auditivo externo no solamente tiene tres relaciones anatómicas, sino que tiene varias. Entonces ustedes podían poner ahí cualquiera de las relaciones del conducto auditivo externo, ¿sí? No les pedí especificar ninguna de ellas, sino que más bien las que ustedes recordaban podían colocar, ¿sí? Entonces ahí ustedes eh, podían, por ejemplo, colocar eh, que la relación hacia arriba era con la fosa craneal media, hacia abajo era con la glándula parótida, hacia adelante era con la articulación temporomandibular, hacia atrás era con la mastoides y hacia afuera con el pabellón auricular, ¿sí? Y hacia adentro, obviamente, con el oído medio, a través de la membrana timpánica. Entonces, ustedes ahí podían elegir eh, la que querían poner o las que recordaban, ¿sí? Ahí yo no les especifiqué cuál exactamente quería. Después también el cuarto ítem de cita les pedía tres características anatómicas del yunque. El yunque era un huesecillo de la cadena, ¿verdad? Entonces ahí ustedes podían poner que era la pieza ósea más pesada, la pieza ósea menos fija, eh, la pieza ósea de más fácil luxación. Podían poner también que presentaba un cuerpo, dos apófisis, ¿verdad? Podían también presentar, por ejemplo, una cara superior, ¿verdad? Una cara interna, una cara externa. Podían poner, por ejemplo, que la cara anterior se articulaba con el martillo, que la cara posterior y la cara inferior
sino proporcionaban una unión a las dos apófisis que se podían separar en ángulo recto. Entonces ahí ustedes podían buscar, según el libro que leyeron, ¿verdad? Las características anatómicas de esta pieza ósea, y ustedes podían completar. Si no, simplemente eran tres, ustedes podían poner todas las que recordaban. El quinto ítem pedía citar, ¿verdad? Y esto prácticamente todos se equivocaron, solamente una persona, no recuerdo quién, fue la única que respondió bien a este ítem, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que tiene dudas con respecto a esto, a este ítem en particular, me pregunta una vez que les diga la respuesta, ¿sí? El quinto ítem pedía citar tres tipos de mastoides que ustedes podían encontrar a la hora de disecar un hueso temporal, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de mastoides? En el libro de Vicente Diamante, a ustedes eh, les cita justamente tres tipos en donde está describiendo a todo el oído medio. Recuerden que la mastoides forma parte del oído medio. Entonces ahí ustedes podían poner primeramente la mastoides, el tipo de mastoides que todos conocemos, ¿verdad? Que son las mastoides neumatizadas. Recuerden que una mastoides neumatizada se refiere eh, más bien a la ventilación de todas las celdillas mastoideas, ¿sí? Entonces, ustedes podían poner ahí mastoides neumatizadas, podían poner también las mastoides diploicas, ¿sí? Que ya son mastoides más bien de características anatómicas patológicas, ¿sí? Y también podían poner las mastoides ebúrneas, que son aquellas que tienen falta de neumatización de las celdillas, ¿sí? Entonces, esas tres tipos de mastoides describe el Vicente Diamante a la hora de ir desglosando todos los componentes del oído medio, ¿sí? Esto muy pocas personas, como les digo, solamente una persona fue la que contestó bien. Entonces, si alguien tiene algún tipo de dudas con respecto a esto, me, le voy a aclarar al final de la corrección, ¿sí? Bueno, esos cinco ítems eran para citar. Entonces ustedes ahí, como eran solamente tres, tenían que citar correctamente los tres para acceder a un punto, ¿sí? Bueno, la segunda parte pedía emparejar, ¿sí? Entonces ustedes tenían que, en ese caso, eh, ir asociando, ¿verdad? Lo que les pedía el ítem con las dos hileras o las dos filas que tenían ustedes ahí en el examen. Entonces, primeramente les pedía asociar o emparejar los signos timpánicos, ¿verdad? Con las afecciones que pudiesen asociarse a ellos. ¿Sí? Recuerden cuando nosotros dimos la clase eh, de, de otoscopía, de exploración de oído, cómo nosotros eh, describíamos a la membrana timpánica. Entonces a eso se refieren signos timpánicos, que podían ser, por ejemplo, abombamiento, podían ser retracción, ¿verdad? Podía ser también la coloración de la membrana, podía ser también lo que se podía observar a través de la membrana. Entonces, a todo eso se refiere signos timpánicos, ¿sí? Entonces, el primer signo, la primera columna, tenían abombado, tenían la coloración rojo oscuro y tenían también retraído, ¿verdad? Entonces, esos tres signos timpánicos ustedes tenían que asociar con las afecciones que tenían en la otra columna, que eran, por ejemplo, la presencia de sangre en oído medio, era la obstrucción de la trompa de Eustaquio y el tercero era la presencia de líquido o de pus en el oído medio. Entonces, ahí ustedes tenían que colocar, por ejemplo, letras con números, ¿sí? Ustedes tenían la primera columna
todas las letras, y en la segunda columna que les mencioné al final tenían todos los números. Entonces, abombado, ¿en qué casos vamos a ver? Un signo timpánico o la membrana timpánica abombada, ustedes van a ver exactamente cuando tenemos presencia de líquido o pus en el oído medio, ¿sí? Entonces, siempre cuando hay líquido, probablemente ustedes vean la membrana timpánica abombada. Cuando tengan, por ejemplo, una coloración rojo oscuro de la membrana timpánica, es probablemente porque existe o está presente sangre dentro del oído medio, ¿sí? Y cuando tienen una membrana timpánica retraída, ¿sí? Recuerden la membrana timpánica retraída, se da en casos, por ejemplo, de que tengamos una obstrucción de la trompa de Eustaquio. Entonces, esas eran las asociaciones que ustedes tenían que hacer. El ítem 7 les pedía que emparejen cada pared de la caja timpánica con el límite anatómico que le corresponde, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las paredes de la caja timpánica? Para acordarse, pared externa, la pared inferior, la pared superior, luego tenemos también eh, la pared anterior y tenemos también eh, la pared interna, ¿sí? Entonces, esas son las 5 paredes que tiene la caja timpánica, pero acá solamente teníamos 3, la externa, la inferior y la superior. Ahora, esas 3 paredes teníamos que asociar con los límites anatómicos que representan a estas paredes. Teníamos en la otra columna la fosa cerebral media, teníamos la membrana timpánica y teníamos el bulbo de la vena yugular. Entonces, ¿cómo tenemos que asociar estas paredes con estos límites anatómicos? ¿Cuál era la pared externa de la caja timpánica? Era la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, la pared externa de la caja timpánica siempre es la membrana timpánica. La pared inferior de la caja timpánica, ¿cuál era? La pared inferior es siempre lo que se refiere al bulbo de la vena yugular, ¿sí? Y por último, la pared superior está representada anatómicamente por la fosa cerebral media, ¿sí? Esas son las asociaciones que tenían que realizar en este ítem. El punto 8 les pedía que emparejen cada malformación de la oreja con la descripción que le corresponde. Entonces, en una columna teníamos las malformaciones como por ejemplo agenesia, microtia y poliotia. Y en la otra columna teníamos las definiciones o las descripciones que corresponderían a estas malformaciones. La primera era una oreja mal conformada con lobulaciones accesorias. La segunda, una ausencia del pabellón auricular. Y la tercera, un desarrollo insuficiente de la oreja. Entonces, ¿cómo vamos a ir asociando estos conceptos con las definiciones que les acabo de mencionar? Primeramente, la genesia, ¿qué es? ¿Alguien recuerda qué es la genesia? A la genesia recuerden que también se le puede denominar anotia, ¿sí? Entonces, en esta malformación nosotros no tenemos pabellón auricular. Entonces, agenesia se empareja con ausencia de pabellón auricular, ¿sí? Ahora, microtia, recuerden, la microtia es una oreja o el desarrollo de una oreja, eh, desarrollo insuficiente del pabellón auricular o desarrollo insuficiente de la oreja. Esa es la asociación para microtia. Y por último, la poliotia es generalmente una oreja que está mal conformada y en donde tenemos lobulaciones accesorias, ¿sí? Entonces, esas son las 3 asociaciones
que tenían que hacer en esta parte del examen. Ahora, la tercera parte corresponde a todas las afirmaciones que ustedes tenían que responder con falso o con verdadero, ¿sí? Y obviamente justificar de forma coherente cada afirmación que ustedes consideraban falsas, ¿sí? Cada uno también valía un punto. Bueno, el primer ítem les pedía o les decía como afirmación que los cuerpos extraños orgánicos en el conducto auditivo externo nunca deben tratarse con irrigación porque pueden hincharse y encajarse más. Entonces, esta afirmación es una afirmación verdadera, ¿sí? Recuerden cuáles son los cuerpos orgánicos. Cuerpos orgánicos nos referimos a todos aquellos cuerpos como semillas, ya sea de maíz, de poroto, ¿sí? Eh, Generalmente estos cuerpos extraños, recuerden que cuando se mojan, ¿verdad? Se hidratan y se hinchan dentro del conducto auditivo externo. Por eso no es recomendable extraerlos eh, mediante solo agua, ¿sí? Porque justamente esa hinchazón o esa hidratación hace que estos cuerpos extraños eh, se queden más apretados, por decirlo de alguna forma, dentro del conducto auditivo externo. Entonces, esa es una afirmación verdadera, ¿sí? La segunda afirmación que les decía, el ítem 10 ya sería este. La mastoides termina su neumatización a los 10 años de edad. Es una afirmación falsa. Generalmente la mastoides termina de desarrollarse o de neumatizarse, mejor dicho, entre los 3 y los 6 años de edad. Esa es la respuesta, ¿sí? Que ustedes tendrían que haber justificado de esa forma, ¿sí? Ahora, el ítem 11 dice, la función principal de la trompa de Eustaquio es hundir la platina del estribo. También es una afirmación falsa. Yo que les había dicho en clase que la principal función de la trompa de Eustaquio era equilibrar la presión entre el oído medio y el oído externo o el ambiente externo, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. El ítem 12 dice, la otoscopía debe efectuarse únicamente en el lado patológico del paciente. Falso. Recuerden que ustedes tienen que hacer la otoscopía de ambos lados. Primeramente el lado sano y luego el lado patológico, ¿sí? Entonces también deberían haber respondido o justificado de esa manera. La obstrucción, el ítem 13, la obstrucción del conducto auditivo externo por tapones de cerumen es una de las causas más frecuentes de pérdida auditiva. También es una afirmación verdadera, ¿sí? Recuerden lo que habíamos dicho de los tapones de cera, que generalmente cuando se acumulan o llenan el conducto auditivo externo, producen una disminución de la audición o una pérdida auditiva. Entonces, es lo más frecuente, es la causa más frecuente de disminución de la audición o pérdida auditiva, la presencia de tapones de cera en los oídos, ¿sí? Bueno, el ítem 14. La laringoscopía indirecta es el examen más simple y más eficaz de realizar si queremos evaluar la ubicación y la conformación anatómica de la laringe. Esta es una afirmación verdadera, ¿sí? Y por último, el ítem 15 dice la etiología de la fístula auris se debe a una fusión deficiente entre el segundo y tercer arco branquial. Es una afirmación falsa porque se debe a una fusión deficiente entre el primer y segundo arco branquial, ¿sí?
Entonces, esas son las formas en que ustedes tendrían que haber justificado las respuestas falsas. Ahora, ahora sí viene toda la parte de lo que es selección múltiple. Aquí les pedía que lean cada uno de los ítems y seleccionen la respuesta correcta en la primera parte, ¿sí? Entonces, el número 16 les pedía a ustedes sobre la cadena de huesecillos que respondan según las afirmaciones que tenían, elijan cuál era la correcta. Entonces, aquí la respuesta era la opción B, que decía que conectan al tímpano con la ventana oval y están articulados entre sí. Esa es la respuesta, esa es la respuesta correcta. El ítem 17 les pedía que señalen la respuesta correcta con respecto a la importancia del ático o epitímpano radica en que, recuerden la zona atical o la zona epitimpánica de la caja timpánica, valga la redundancia, que yo les había dicho en reiteradas oportunidades acerca de esa zona. Les había dicho que es importante porque en esa zona generalmente es un asiento frecuente de importantes patologías del oído medio, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta correcta en ese ítem. El número 18. Para afirmar que una rinoscopía anterior es normal, que ustedes necesitaban visualizar qué estructuras anatómicas, la coana y la cabeza del cornete medio. Esa es la respuesta correcta. El ítem 19. Les pedía que señalen la respuesta correcta sobre el pabellón auricular. Entonces, aquí la respuesta era con respecto a sus repliegues cartilaginosos más importantes, que son el trago, el antitrago, el hélix y el antehélix, ¿sí? El ítem 20 les pedía señalar la respuesta correcta sobre la fístula auris con respecto a la fístula auris. Entonces, aquí la respuesta correcta era que se trata solamente los casos que tienen una expresión sintomática molesta para el paciente. Recuerden que la fístula auris es una comunicación entre el oído, ¿verdad? Y el ambiente externo. Entonces, si el paciente no tenía síntomas, como por ejemplo salida de una secreción blanquecina o salida de una secreción amarillenta o purulenta, generalmente la fístula no se tocaba, o sea, no le proporcionábamos tratamiento al paciente. Ahora, si se tenía infecciones recurrentes o muy frecuentes, sí le proponíamos una extirpación quirúrgica de todo ese trayecto fistuloso para evitar los cuadros infecciosos a repetición. Entonces aquí la respuesta era esa. Se trata solamente de los casos que eran molestos para el paciente. El ítem 21 les pedía que señalen la respuesta correcta sobre las malformaciones auditivas. Bueno, habíamos visto que las malformaciones auditivas son unilaterales en el 75% de los casos, ¿sí? Tienen mayor afectación al oído derecho, ¿verdad? No se sabe la causa por la cual afecta más a ese oído, ¿verdad? Y tiene una incidencia de 1 por cada 10.000 nacimientos. Y aquí
también tenemos que recordar que solamente son bilaterales en el 25% de los casos. Entonces, dentro de todas las opciones que se les dio sobre malformaciones auditivas, la respuesta correcta era de tiene una incidencia de uno de cada 10.000 nacimientos, ¿verdad? Y generalmente son patologías que constituyen patologías, perdón, del primer y del segundo arco branquial. Todas las malformaciones auditivas constituyen patologías del primer y segundo arco branquial. Esa es la respuesta correcta. El ítem número 22 sobre la trompa de Eustaquio. Bueno, recuerden, la trompa de Eustaquio es una comunicación virtual, ¿verdad? Entre lo que es la nasofaringe y el oído medio. Entonces, normalmente la trompa de Eustaquio se encuentra cerrada, ¿sí? Está provista de un epitelio. Recuerden que está revestido por epitelio la trompa de Eustaquio en su interior, y aquí tiene un trayecto más horizontal en los niños que en los adultos, que es la respuesta correcta, ¿sí? Y generalmente tiene un aparato motor que está constituido por los músculos periestafilinos, interno y externo. Y recuerden que también está formado por una parte fibrocartilaginosa y por una parte ósea. ¿Está? Entonces, en este ítem la respuesta correcta era, tiene un trayecto más horizontal en los niños que en los adultos. ¿Sí? El ítem número 23 hablaba sobre el lavado de oídos. Bueno, recuerden que el lavado de oídos siempre se realiza con agua tibia, ¿sí? Nunca con agua muy fría, nunca con agua muy caliente, porque con eso generalmente estimulamos al aparato vestibular y el paciente puede llegar a presentar una crisis de vértigo durante el procedimiento, ¿sí? Entonces siempre se realiza con agua tibia. No se puede realizar en todos los pacientes. El libro de Vicente Diamanta a ustedes les dice que en cierto tipo de pacientes el lavado de oído no se realiza. ¿Y cuáles son esos tipos de pacientes? Los pacientes diabéticos, los pacientes, por ejemplo, que son añosos, ¿sí? También en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, perforaciones timpánicas, que tienen algún tipo de infección, o pacientes que incluso presentan dolor al momento de realizarle el lavado de oídos. Entonces se debe evitar justamente para no provocar otras patologías que podrían sobreinfectar el oído. Eh, el lavado de oídos, también recuerden que ustedes no pueden utilizar para extraer todos los cuerpos extraños que pueden encontrar en el oído. Recuerden que los cuerpos extraños orgánicos no deben ser extraídos con agua, entonces no pueden utilizar para extraer cualquier tipo de cuerpo extraño. Y como ya les dije, tiene unas contraindicaciones para ser realizado. Pacientes añosos, pacientes diabéticos, ¿verdad? Pacientes que tienen perforaciones timpánicas, tienen algún cuadro infeccioso en el momento de realizarle el lavado, o incluso la presencia de dolor en ese momento, no debe ser hecho el lavado de oídos. En esta pregunta, el la respuesta correcta era sobre el lavado de oídos. Está contraindicado cuando existe otodinia, ¿sí? Es decir, no se realiza cuando hay dolor de oído. El número 24 les pide señalar la respuesta correcta con respecto al estribo. El estribo era uno de los huesecillos de la cadena. Entonces, generalmente es la pieza, la pieza más pequeña, ¿verdad?
que está articulado básicamente con el yunque y con la ventana oval. Recuerden que tiene una platina, ¿verdad? Y esa platina, a la cual también se le llama base, tiene una forma especial, ¿verdad? Arriñonada, debido también eso a la forma de la ventana oval. Entonces aquí la respuesta correcta era su base o platina adopta la forma arriñonada de la ventana oval. El número 25. La porción central del aparato auditivo está formada por, recuerden la conformación del aparato auditivo, una porción externa, una porción central. La porción externa está representada por el oído externo, medio e interno. Y la porción central, recuerden ya por el nervio auditivo, los núcleos cocleares y vestibulares, las vías centrales auditivas, los campos auditivos de la primera y segunda circunvolución temporal. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, la segunda parte de todo lo que es referente a la selección múltiple, les pedía señalar la respuesta incorrecta, ¿sí? El número 26 dice, la rinoscopía anterior permite visualizar, y acá ustedes tenían que elegir lo incorrecto, es decir, lo que no se puede visualizar con la rinoscopía anterior. El piso de las fosas nasales se puede visualizar los cornetes, se puede visualizar el techo anterior de la fosa nasal, se puede visualizar el tabique nasal. Lo que no se puede visualizar es el seno frontal. Esa es la respuesta. El número 27 les pide señalar la respuesta incorrecta sobre la anotia. Recuerden que era la anotia. La anotia era la agenesia del pabellón auricular, es decir, la ausencia de pabellón auricular, ¿sí? Entonces, acá ustedes tenían que señalar lo incorrecto con respecto a los ítems. Es una malformación en la cual no hay pabellón auricular, es correcto. Es poco frecuente, es correcto. Va asociada a una atresia del conducto auditivo externo, eh, es correcto, ¿sí? Es una malformación mucho más grave que la microtia y que la poliotia, eso es falso. El tratamiento quirúrgico puede efectuarse a cualquier edad, también es falso, ¿sí? Entonces, con respecto a la microtia y la poliotia, ¿verdad? Eh, Generalmente ustedes tienen que saber que cuando tenemos esas dos malformaciones, microtia y poliotia, eh, el tratamiento siempre va a ser optativo porque es un tratamiento más bien estético, ¿sí? Ahora, la confección de lo que es una oreja completa eh, ya es algo mucho más complejo, ¿verdad? Y aquí solamente tenemos alternativas quirúrgicas que son las que van a resolver el problema de manera definitiva, ¿sí? Dependiendo de cuán mal formada esté esa oreja, eh, digamos, la técnica quirúrgica utilizada va a ser cada vez más compleja, ¿está? Eso también quiero que tengan en cuenta. Bueno, el número 28. El oído medio está formado por, ¿cuáles son los componentes del oído medio? La caja del tímpano, el antro de la mastoides, el sistema celular de la mastoides, la trompa de Eustaquio, ¿sí? Lo que no es, lo que no forma parte del oído medio es la cóclea, ¿sí? La cóclea ya es un componente del oído interno. Entonces, esa es la respuesta correcta en el número 28, cóclea. En el número 29, les pide con respecto al tapón de cera.
¿Qué habíamos dicho sobre el tapón de cera? Que era la acumulación de cerumen en el conducto auditivo externo que provocaba justamente la obstrucción de este conducto. Generalmente hay una disminución de la audición, ¿verdad? Brusca, progresiva también en algunos casos, pero siempre el tipo de disminución de la audición va a ser una disminución de tipo conductiva, no sensorio-neural. Las sensorio-neurales son todas aquellas hipoacusias que afectan directamente al nervio auditivo, ¿sí? Todo lo que sea hipoacusia de conducción es una hipoacusia que nosotros podemos recuperar, entre comillas, o en teoría. Cuando ya afecta el nervio es muy difícil de recuperar. Entonces, siempre que hay tapón de cera, ustedes van a tener una disminución de la audición de tipo conductivo. Cuando ustedes hacen el diagnóstico de tapón de cera, lo van a hacer a través de la clínica y con el otoscopio, ¿verdad? El otoscopio les va a certificar toda esa sospecha clínica. El diagnóstico diferencial ustedes lo pueden hacer con otros tipos de tapones, por ejemplo, los tapones epidérmicos, con la otitis externa, también con los cuerpos extraños. Y sobre todo, a la hora de proporcionar el tratamiento, ustedes pueden tener varias posibilidades. Aspirar ese cerumen que se acumuló dentro del conducto, pueden extraer con instrumentales delicados, pueden hacerlo mediante la utilización de un microscopio para oído, o lo pueden hacer también mediante la utilización de espéculos con luz frontal, pueden hacerlo también eh, mediante la irrigación con agua tibia, ¿sí? Entonces aquí la respuesta que tenían que elegir es: hay una hipoacusia sensorio neural brusca. Esa es la respuesta incorrecta. Y la última, pedía mediante la laringoscopía indirecta, podemos comprobar. ¿Qué podemos comprobar con ese examen de la laringe? Podemos comprobar la movilidad de las cuerdas vocales, podemos comprobar la presencia de secreciones en la laringe superior, también podemos comprobar el estado y la simetría de todas las estructuras endo y perilaringias, podemos comprobar también la ubicación y la conformación anatómica de la laringe, pero lo que no podemos comprobar es el estado de toda la tráquea. Recuerden que con la laringoscopía indirecta solo podemos observar hasta los dos primeros anillos traqueales. Después de ahí ya no es posible observar la anatomía de la tráquea. ¿Está? Entonces, esas son las respuestas al primer parcial que tuvimos el 5 de julio, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda con respecto a algunas de las respuestas, entonces vamos a ir aclarando ya ahora para que el día del examen final ustedes no lleven esa duda todo este tiempo, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al examen. Profe, não é bem sobre o exame, era mais uma dúvida próxima a uma das perguntas. Quando você Decime. disse que se pode utilizar água tibia, né, para fazer a lavagem, a El limpeza lavado do de oído. conduto, sim. Se poderia utilizar, não sei, também uma solução fisiológica, se não, ou não, tem que ser água sempre? Sí, podés entibiar la solución fisiológica y también se puede utilizar, ¿sí? Ah, está Pero bem. generalmente, como en el consultorio no tenemos una cierta cantidad de solución fisiológica, sino eso más bien tenemos en servicios como un lugar público, como un sanatorio. De repente en el consultorio, como no podemos guardar, digamos, todos esos insumos que generalmente tenemos en el quirófano, entonces hacemos con agua tibia, ¿verdad? Pero podés entibiar esa solución fisiológica y se puede utilizar igual. Graças. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?
Bueno, eh, entonces, si no tienen dudas, vamos a continuar con nuestro programa, ¿sí? Bueno, ¿ustedes todavía están de parciales o ya terminaron de rendir? Viernes recién terminamos, doctora. Este viernes. ¿Y Sí. tienen algún examen No, mañana? el viernes, no, que pasó. El viernes que pasó que terminamos. Ah, ya terminaron. Bueno, Ya. ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase, con el programa. Vamos a empezar lo que es otitis media crónica, ¿sí? Y así ya terminamos todo lo que es la parte de oído también. Bueno, recordando un poquito lo que habíamos visto en la parte de otitis media aguda, habíamos visto la definición de lo que era una otitis media, ¿verdad? Habíamos dicho que era la inflamación de prácticamente toda la mucosa del oído medio, incluida la mucosa de la mastoides, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la clasificación de la otitis media, generalmente esta inflamación ocurre por un tiempo superior a 3 meses, ¿sí? Entonces, eso nada más a modo de recordatorio de lo que era una otitis media y especificando bien lo que es una otitis media crónica, ¿sí? Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver la diapositiva. Bueno, pueden ver bien ahí las... Sí, profe. Se ve bien, ¿verdad? No ven partido, ven prácticamente la totalidad de la diapositiva, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces, como les había dicho, ¿verdad? Para recordar un poquitito la definición de lo que era otitis media, habíamos dicho que era la inflamación de la mucosa del oído medio. Eso es una definición general y fácil de recordar, ¿sí? Ahora, ¿por qué es crónica? Porque esa inflamación supera un tiempo, ¿verdad? De 3 meses de duración, ¿sí? Entonces, eh, teniendo un poquito una definición un poco más completa y elegante de otitis media crónica, podemos decir que es una inflamación bacteriana crónica, ¿verdad? Por el tiempo de evolución, que es de más de 3 meses, de todas las estructuras del oído medio. Recuerden cuáles son todas las estructuras del oído medio que ya vimos en anatomía, y sus anexos, ¿verdad? Acompañada de una perforación persistente de la membrana timpánica. Entonces, cuando hablamos de otitis media crónica, ¿verdad? Según esta definición, aparte de esa inflamación de la mucosa, de todas las estructuras del oído medio, tiene que haber acompañando a esa inflamación una perforación ya permanente, ¿verdad? De la membrana timpánica, ¿sí? Cuando hablamos de otitis media crónica, según esta definición. Entonces, esta otitis media tiene ciertas características que ustedes deben recordar. Una duración prolongada, habíamos dicho, de 3 meses, ¿sí? Hay perforación de la membrana timpánica, después vamos a ver cuáles son los tipos de perforación que puede presentar la membrana. Existen algunas características inflamatorias que demuestran la cronicidad de este proceso y sobre todo es una patología que deja secuelas, ¿verdad? Secuelas cicatriciales que van a alterar la audición
del paciente o la función de audición, ¿sí? Eso también es importante que recuerden, a diferencia de la otitis media aguda. En la otitis media aguda nosotros no tenemos alteración de la audición, ¿verdad? Solamente si hay habíamos visto algunos casos especiales, ¿verdad? Pero no es la condición, no es la condición en la que se presenta la patología. En el caso de la otitis media crónica, ustedes siempre van a tener alteración de la audición, siempre. Eso es algo que tienen que grabarse, porque generalmente siempre les pido diferencias entre otitis media aguda, otitis media crónica, eh, y algunos siempre me ponen que en la otitis media aguda hay alteración de la audición. No. En casos especiales tenemos alteración de la audición, pero en el caso de la otitis media crónica siempre hay alteración de la audición. No importa el tipo de perforación, no importa, o sea, siempre van a tener una función auditiva disminuida, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que vamos eh, todo lo que vamos a ir desarrollando eh, en esta clase, ¿verdad? Nada más para que tengan un, un orden, ¿verdad? Como vamos a ir viendo. Entonces, con respecto a la otitis media crónica, mencionamos ya sus características, ¿verdad? Eh, mencionamos la perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Generalmente, la perforación de la membrana, vamos a ver que podemos tener de dos tipos, ¿sí? Podemos, vamos a ver más adelante, tener una perforación marginal o una perforación eh, más bien eh, más bien central. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Hay supuración, es decir, que eh, hay extravasación de líquido desde el oído medio al oído externo, ¿verdad? Hay una alteración de la audición, que puede ser de varios tipos, esta alteración de la audición, ¿sí? Hay un compromiso de la mastoides, ¿verdad? De todas las células mastoideas, y sobre todo es una patología que puede complicarse, ¿sí? Que puede complicarse en algunos casos, incluso puede también llevar a la muerte. Entonces, es una patología que nosotros tenemos que tener entre ceja y ceja, porque es bastante complicada de tratar, ¿sí? Bueno, generalmente, cuando vamos a hacer el diagnóstico de esta patología, ¿qué es lo que, para poder llegar al diagnóstico, qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos hacer un buen interrogatorio, ¿sí? Generalmente ustedes van a ver que estas patologías la tienen muchos pacientes adolescentes, ¿verdad? Que tienen un nivel socioeconómico eh, bajo, ¿sí? Generalmente van a ver en pacientes adolescentes con nivel socioeconómico bajo, ¿sí? ¿Qué es lo importante a la hora de realizar el interrogatorio? Ustedes le tienen que preguntar al paciente desde hace cuánto tiempo presenta los síntomas, ¿verdad? Recuerden que estos síntomas pueden ser disminución de la audición, pueden ser salida de secreción purulenta por el oído, ¿verdad? También pueden ser, por ejemplo, eh, algunos zumbidos, o también se les llama en algunos casos acúfenos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ir preguntando por todos los síntomas eh, otológicos: hipoacusia, acúfenos, eh, también en algunos casos pueden preguntar eh, si presentó vértigo, ¿verdad? Entonces,
tienen que hacer una buena anamnesis de todos esos síntomas, ¿sí? A la hora de realizar la otoscopía, ¿qué ustedes van a encontrar en un examen otoscópico? Van a encontrar, obviamente, si está en una fase activa de la enfermedad, van a encontrar, por ejemplo, presencia de líquido purulento en el conducto auditivo externo. Si está en una fase inactiva, pueden encontrar, por ejemplo, un conducto auditivo externo seco, sin secreción. Pero algo que siempre van a encontrar es la perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Y como les había dicho, esta perforación puede ser una perforación marginal o puede ser una perforación central, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de estas perforaciones. Es importante también en el consultorio realizar una evaluación auditiva. Vamos a ver en la siguiente clase cómo podemos hacer, ¿verdad? Acá no voy a entrar tanto en detalles porque les voy a explicar la semiología de la evaluación auditiva en el consultorio. Entonces, esto vamos a dejar en stand-by, pero generalmente hacemos con unos instrumentales que se llaman diapasones, ¿sí? Generalmente en el consultorio nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes, a la hora de confirmar una disminución de la audición del lado patológico, ¿verdad? Del lado donde tenemos la presencia de todos los síntomas, generalmente hacemos esta evaluación con los diapasones para corroborar esa disminución de la audición y sobre todo para saber incluso qué tipo de disminución de audición tiene el paciente, si tiene una disminución conductiva o una disminución neurosensorial, ¿sí? Ahora, con este tipo de evaluaciones en el consultorio, con estos diapasones, nosotros no podemos saber si esa pérdida auditiva es una pérdida leve, es una pérdida moderada, es una pérdida severa o es una pérdida profunda. No podemos saber. Eso generalmente sabemos mediante otros estudios que ya son estudios complementarios, ¿verdad? Que se realizan con otros equipos, ¿verdad? Generalmente no lo hacemos en el consultorio, ¿verdad? Lo hacemos venir al paciente en otro horario para que se realice ese estudio, ¿verdad? Pero en el consultorio hacemos solamente la evaluación auditiva con los diapasones, ¿sí? El estudio, el estudio radiológico, el estudio mediante una imagen, ¿verdad? Generalmente utilizamos una radiografía convencional, ¿verdad? Vamos a ver que existen algunas formas de realizar estos estudios radiológicos. Utilizamos, por ejemplo, la radiología convencional de Schuller, ¿verdad? En donde ahí sí vamos a observar qué tipo de mastoides tiene el paciente y generalmente son mastoides ebúrneas, es decir, mastoides que están muy poco neumatizadas o ventiladas o desarrolladas, ¿está? Entonces, generalmente eso se ve en un estudio de imagen de la mastoides en estos pacientes. El estudio con una tomografía computada puede confirmar también esta imagen que solicitamos por radiografía, ¿verdad? Y sobre todo también que nos va a aportar la tomografía computada. Nos va a aportar información sobre el estado de la mucosa en la caja timpánica, incluso también nos va a permitir, eh, permitir observar la cadena osicular, en qué estado se encuentra nuestra cadena de huesecillos, si tenemos, por ejemplo, lesiones a nivel de esos huesecillos o incluso también tenemos, por ejemplo, algunas imágenes que nos hagan sospechar que esos huesecillos ya se encuentran erosionados por el cuadro infeccioso. Entonces también la tomografía computada nos va a dar todos esos detalles. El estudio de lo que es la trompa auditiva generalmente
lo podemos, lo podemos hacer con un examen físico normal dentro del consultorio, ¿verdad? Explorando, por ejemplo, eh, a, través, eh, a través de la endoscopía nasal, cómo se encuentra ese orificio que se encuentra en la pared lateral de las fosas nasales, si es un orificio que se encuentra abierto, si es un orificio que está cerrado, ¿verdad? Habitualmente esos orificios en estos pacientes siempre se encuentran abiertos, tienen en su proximidad eh, humedad, ¿verdad? Generalmente esas paredes laterales se encuentran húmedas a la hora de la exploración, lo que nos lleva a pensar justamente que hay un desequilibrio de presiones entre el oído medio y lo que es el ambiente externo, ¿sí? Por eso también, una vez que nosotros introducimos nuestro endoscopio dentro de las cavidades nasales, podemos explorar también la rinofaringe, ¿sí? La rinofaringe, recuerden que es una zona que se encuentra por detrás de la coana, ¿sí? Esta zona habitualmente habíamos visto en una imagen eh, en las clases anteriores, eh, donde asienta la amígdala faríngea o comúnmente también llamada adenoides, ¿sí? Podemos comprobar mediante la endoscopía nasal cómo se encuentra esa amígdala en la rinofaringe, si se encuentra hipertrofiada o se encuentra en su tamaño normal, ¿sí? Es importante también ver el estado de esa amígdala justamente para para confirmar ciertas patologías que pudieran estar relacionadas también o que podrían ser incluso la causa principal de esta otitis media crónica. También podemos observar el estado de las fosas nasales, en qué estado anatómico se encuentran nuestras fosas nasales, tanto los cornetes, el tabique nasal, de repente si tenemos algún cuadro infeccioso de los senos paranasales, todo eso podemos observar con la endoscopía nasal y justamente esta evaluación de la nariz, esta evaluación de la cavidad nasal también nos va a permitir predecir, ¿verdad?, qué podría ser la causa de lo que está ocasionando esa otitis media crónica. Y la bacteriología de las secreciones solamente va a ser importante si es que nosotros queremos realizar, por ejemplo, eh, un estudio de qué germen más frecuentemente se encuentra en esta patología, ¿verdad? Habitualmente no tomamos muestra de las secreciones de los pacientes en el consultorio porque nos lleva tiempo, muchas veces como son niños, eh, generalmente no colaboran al ver una jeringa, entonces la bacteriología de las secreciones puede ser útil en casos de que necesitemos hacer eh, un estudio de prevalencia, ¿verdad? De qué germen sería más frecuente encontrar en en nuestro servicio, pero como les digo, no es algo que hagamos eh, frecuentemente, ¿sí? Bueno, ustedes también van a leer que existe una clasificación de la otitis media crónica, ¿sí? Generalmente la otitis media crónica se divide en una otitis media crónica supurada y una otitis media crónica no supurada. Supurada se refiere a la presencia de líquido purulento, ¿sí? Y no supurada a la ausencia de ese líquido purulento, ¿sí? Nada más para que puedan entender por qué decimos supurado, ¿sí? Ahora,
La otitis media crónica supurada, ¿verdad? Es decir, la que presenta salida de secreción purulenta, puede tener una perforación central o puede tener una perforación marginal, ¿sí? Vamos a ver eh, cuáles son las características de estas perforaciones. Pero para que tengan en cuenta, toda perforación central, muchos autores consideran que al tener una perforación central tenemos un oído seguro, ¿sí? Por más de que esté perforado, por más de que salga secreción, el oído es seguro si tenemos una perforación central. Ahora, si tenemos una perforación marginal, muchos autores consideran que este tipo de oídos o este tipo de perforación nos lleva a pensar que es un oído que podría estar en peligro o es un oído peligroso. Vamos a ver por qué se les da estas denominaciones a estos dos tipos de perforaciones, ¿sí? Y otra vez la perforación marginal, que muchos autores consideran como un oído peligroso, puede ser colesteatomatoso o no colesteatomatoso. Vamos a ver qué significa esta palabra. Y la otitis media crónica no supurada, tienen que saber que se refiere más bien a una otitis media crónica que cursa con un tímpano íntegro, es decir, donde no hay perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Y a esto se lo conoce como otitis media secretora, para que ustedes tengan en cuenta, porque en el libro de Vicente Diamante da una clasificación un poco confusa. Entonces, recordar esta clasificación de otitis media crónica en supurada y no supurada es mucho más fácil, es mucho más fácil para ustedes, ¿sí? Bueno, ahora, aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, acá está el tímpano, todo esto que está en negro, ¿verdad? Este círculo negro representa lo que es la membrana timpánica, ¿sí? Recordando un poquitito que la membrana timpánica tiene una parte generalmente tensa, ¿sí? Y una parte flácida, ¿sí? Todo lo que está en amarillo sería la parte flácida de la membrana timpánica y todo lo que está en este color que difiere del color blanco corresponde a la parte tensa de la membrana timpánica. Entonces, toda perforación que ustedes encuentren, toda perforación que ustedes encuentren en la parte tensa de la membrana timpánica y sobre todo que no incluya el límite de la membrana timpánica, se considera una perforación central, ¿sí? Entonces, para volver a repetir, toda perforación que ustedes encuentran en la parte tensa de la membrana timpánica y cuyos bordes de la perforación no afecta al borde de la membrana timpánica, se denomina perforación central, ¿sí? Entonces ustedes siempre van a ver una perforación central en la parte tensa y que no afecta a la membrana timpánica, ¿sí? Esa es la perforación central. Ahora, toda perforación que ustedes vean, por ejemplo, en la parte tensa, ¿sí? Y que incluye, como ven aquí, a la membrana, al límite o al borde de la membrana timpánica, se considera una perforación marginal, ¿sí? Es decir, que ustedes cuando hagan una otoscopía y vean una perforación que incluye el borde de la membrana timpánica, o mejor dicho, ustedes no pueden ver todos los bordes de la perforación, como en este caso se le denomina perforación marginal, ¿sí? Así también la perforación marginal ustedes pueden encontrar aquí en la parte flácida de la membrana timpánica. Si encuentran una perforación en la parte flácida de la membrana timpánica, es una perforación marginal o se le considera como perforación marginal.
No importa si es que ven, como en este caso, ven todos los bordes, no importa. Una vez que está aquí en la parte flácida de la membrana timpánica, se le considera como perforación marginal. Entonces, este oído, por decirlo de alguna forma, es un oído peligroso, ¿sí? Porque la perforación, aquí la perforación abarca a la membrana timpánica, pero aquí en este caso la perforación se encuentra en la parte flácida de la membrana. Entonces, por eso se le denomina un oído peligroso. Sin embargo, aquí, en el caso de la perforación central, ustedes pueden recordar que se lo considera como un oído seguro, porque los bordes prácticamente de la perforación, los bordes de la perforación ustedes pueden distinguir bien a la hora de realizar la otoscopía, no pueden confundir con ningún borde de la membrana timpánica y siempre va a estar en la pars tensa, ¿sí? Ahora, esto nada más para que ustedes recuerden las otitis medias crónicas supuradas que tienen perforación central, ¿sí? La perforación no afecta al anulus timpánico. El anulus timpánico es esto es el anillo timpánico, todo esto es el anillo timpánico. Entonces, como dice ahí, la perforación central no afecta a este anillo, no afecta porque ustedes pueden distinguir perfectamente todos los bordes de la perforación. Generalmente en ese tipo de perforación la lesión es superficial y solamente va a afectar al tejido mucoperióstico, ¿sí? Puede haber casos en los cuales se lesionan los huesecillos del oído medio, pero no hay lesión del hueso temporal, ¿sí? Y es un oído que no da complicaciones, por eso se dice que es un oído seguro, porque generalmente, la mayor parte de las veces, no da complicaciones. No quiere decir que no se va a complicar nunca, solamente que es muy poco frecuente que se complique, ¿sí? Eso con respecto a eh, los pacientes que tienen otitis media crónica con perforación central, ¿sí? En el caso de los pacientes con otitis media crónica supurada con perforación marginal, ¿sí? Dice que la perforación rompe el anillo timpánico. Como ven aquí en la imagen, esta perforación rompe el anillo, ¿sí? Porque sus bordes se confunden justamente con el borde del anillo timpánico o se sitúa en la pars flácida, como acá. Este, esta perforación, ustedes ven aquí todos los bordes, pero como está situada en la pars flácida, entonces se le considera como una perforación marginal, ¿sí? Y aquí sí, la lesión histopatológica es más profunda, hay afectación ósea muy importante sobre la cadena de huesecillos, también sobre el hueso temporal, lo cual es un signo o un peligro para que se complique. Por eso se le denomina oído peligroso, ¿sí? Justamente porque la infección erosiona la cadena de huesecillos, erosiona el hueso temporal y esa erosión puede ir llegando también a la fosa cerebral media, ¿verdad? Con mayor facilidad. Entonces, por eso generalmente estos oídos son oídos que se complican bastante eh, en los pacientes con esta patología, ¿sí? Y en el caso de la otitis media crónica no supurada, que habíamos dicho que recibe la denominación de otitis media secretora, aquí no hay perforación del tímpano. Ustedes van a ver el tímpano íntegro, ¿sí? Con todas sus características, ¿sí? Generalmente hay un cuadro inflamatorio, pero no es un cuadro inflamatorio séptico, ¿sí? Es decir, eh, no hay no hay una secreción que pudiera estar infectada por bacterias, ¿sí? Y aquí la lesión histopatológica generalmente que ustedes van a observar en la membrana timpánica
es más bien una metaplasia de la mucosa, hay un cambio de la mucosa que genera glándulas mucosas. Recuerden que el oído medio está tapizado por epitelio ciliado respiratorio y ese epitelio se va a ir cambiando a un epitelio con células caliciformes, ¿verdad? Que son, digamos, que es un epitelio en donde las glándulas mucosas segregan algún tipo de sustancia, ¿sí? Bueno, ustedes van a leer en el libro que la otitis media crónica supurada, ¿sí? Van a leer la fisiopatología de la otitis media crónica supurada. Y existen realmente varios factores que intervienen en en la fisiopatología de de esta enfermedad, ¿verdad? La primera de ellas, ustedes van a leer que es una insuficiencia tubárica crónica, es decir, la trompa de Eustaquio, ¿verdad? La trompa de Eustaquio, recuerdan su principal función. Su principal función es la de equilibrar las presiones entre el oído medio y el oído externo, ¿sí? Ahora, si constantemente tenemos una diferencia de presión entre el oído medio y el oído externo, si constantemente esa diferencia de presión se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Eso va a desarrollar lo que se conoce como una insuficiencia tubárica, es decir, la trompa de Eustaquio no es capaz de equilibrar esas presiones, ¿verdad? Y justamente ese desequilibrio que persiste por más de 3 meses hace que el oído medio vaya adquiriendo otras características que son totalmente diferentes a las características normales que nosotros conocemos, como por ejemplo su epitelio, ¿sí? Recuerden que esta insuficiencia lleva a cambios en el epitelio dentro de la mucosa y dentro de la mastoides. Entonces, esos cambios van a ir generando todo ese proceso inflamatorio que va a ir derivando en la otitis media crónica, ¿sí? También la falta de neumatización mastoidea. Recuerden que las mastoides ebúrneas, sobre todo, es decir, las mastoides que no están neumatizadas, no están ventiladas, ¿verdad? Son mastoides muy propensas a desarrollar este tipo de patologías, ¿sí? También las otitis medias que cursan con necrosis de todo lo que de todo lo que es la parte ósea, ¿verdad? Y los cuadros frecuentes o recurrentes de otitis medias agudas también pueden llevar con el tiempo a una otitis media crónica supurada, ¿sí? Entonces, esos cuatro son los factores más importantes que podrían desencadenar un cuadro de otitis media crónica supurada, ¿sí? También ustedes van a encontrar otras clasificaciones, ¿verdad? Eh, en las bibliografías proporcionadas, ¿sí? También pueden encontrar una clasificación entre lo que es una otitis media crónica simple y una otitis media crónica supurada, ¿sí? Y la supurada generalmente nosotros le conocemos como una otitis media crónica supurada colesteatomatosa y no colesteatomatosa. Vamos a ver a qué se refiere, como les dije anteriormente, esta palabra, ¿sí? Pero generalmente las otitis medias crónicas simples, ustedes tienen que saber que se refiere más bien a todas aquellas otitis medias crónicas
que tienen una perforación central, ¿sí? Entonces, ustedes cuando asocien otitis media crónica simple, piensen en una otitis media crónica supurada con perforación central. Y cuando hablen de otitis media crónica supurada, propiamente dicha, ustedes siempre imagínense a las otitis medias crónicas supuradas que tienen perforación marginal, ¿sí? También es una forma de recordar a esta clasificación. Bueno, aquí me faltó una palabra. Bueno, para hablar un poquitito de la otitis media crónica simple, ¿sí? También conocida como otitis media crónica supurada con perforación central, como su nombre lo dice, la perforación que ustedes van a encontrar a la otoscopía siempre va a ser una perforación central. Es decir, ustedes van a poder observar la perforación siempre en la parte tensa de la membrana timpánica y van a poder diferenciar todos los bordes de esa perforación. La supuración, es decir, la salida de secreción al oído externo desde el oído medio, va a ser una salida o una supuración intermitente, ¿sí? No es una supuración continua, no es que constantemente o continuamente el paciente va a tener secreción en el oído, sino va a tener periodos en los cuales sale y periodos en los cuales no sale la secreción, ¿sí? Generalmente está asociada a cuadros de vías aéreas superiores, donde hay mucho catarro, mucha tos con expectoración y generalmente son secreciones que no tienen olores desagradables, no son fétidas, ¿sí? Generalmente se cura de manera espontánea, es decir, que ustedes muchas veces pueden tener un paciente que acude al consultorio con toda la sintomatología clínica de una otitis media crónica, pero a la hora de hacerle la otoscopía, ustedes no observan la perforación, pero no observan la salida de secreción, porque probablemente ese oído espontáneamente se curó, digamos, ¿sí? Entonces, hay periodos en los cuales van a ver la secreción y hay periodos en los cuales no van a poder ver esa secreción. Hay unas pequeñas alteraciones de la audición, sí, no son alteraciones de la audición muy importantes, muy profundas, ¿verdad? Pero siempre hay alteración de la audición. Hay un moderado compromiso de la mastoides y generalmente es una otitis media crónica benigna, ¿sí? No evoluciona de forma tórpida con complicaciones, ¿está? Entonces, esas son las características de la otitis media crónica simple o también llamada otitis media crónica supurada con perforación central. Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Tenemos todo lo que es el anillo timpánico, ¿sí? Este es el mango del martillo. Aquí tienen, por ejemplo, una perforación de la membrana timpánica en la pars tensa, ¿sí? Mejor aquí en esta imagen tienen aquí la perforación, este es el mango del martillo, como pueden ver siempre está ubicada en la parte tensa, ¿sí? No hay una continuación de los bordes de la perforación con el borde del anillo timpánico. Pueden identificar perfectamente todos los bordes de la perforación. Aquí también podría ser otra forma en la cual ustedes vean la perforación con respecto al tamaño del anterior. Esta perforación es mucho más amplia, es una perforación moderada, ¿sí? Pueden ver siempre está situada en la pars tensa, pero los bordes, como siempre, están totalmente visibles a la hora de realizar la otoscopía. No se confunde con el anillo timpánico. Y aquí también, como pueden ver, ya es una perforación bastante amplia o una perforación total que incluye toda la parte tensa de la membrana, ¿verdad? Siempre los bordes se pueden diferenciar del anillo timpánico. Entonces, estos tres tipos de imágenes ustedes pueden obtener a la otoscopía a la hora de examinar al paciente con cuadro de otitis media crónica simple, ¿sí? Y como Doutora, usted, sí, perdão. E o tamanho
tiene que ver con la cronicidad, o sea, tipo, cuanto mayor el tamaño, más tiempo o que tiene No, la infección, o no hay no una hay relación. relación directa. Ah, está No bien. hay relación directa. Vos podés tener una perforación moderada y tu cuadro clínico, o sea, generalmente acordate que la otitis media crónica, eh, por ser crónica, ya tiene un tiempo de evolución de los síntomas de más de 3 meses, ¿sí? Según la definición que nosotros conocemos. Obviamente, esta perforación ya tiene su tiempo, ¿verdad? Es una perforación que ya tiene su tiempo por el simple hecho de ser crónica, ¿sí? Ahora, para, para decir, perdón, para decir que por el tamaño tiene tanto o cuánto tiempo de evolución, no podemos decir porque no hay una relación directa, solamente podemos decir que la perforación ya tiene más de eh, ya está hace más de 3 meses, ¿verdad? Pero no por ser mayor el tiempo es mayor tu perforación. Esa relación generalmente no se da, esa relación directa. Vos podés tener cualquiera de estas perforaciones ya una vez que se, una vez que se inició tu cuadro, ¿sí? Eso va a depender mucho, sobre todo va a depender mucho de la fisiopatología en la cual se dio tu otitis media crónica, ¿sí? O la causa que te llevó a tener otitis media crónica. Va a depender mucho de eso, ¿sí? Sí, profe. Y solo una pregunta más. Esa cura espontánea que a senhora disse, también hay relación con el tamaño o no? Todas No tiene independientes del nada que tamaño, ver. va a se No, curar no espontáneamente. hagas, no, perdón, Quanto a cura espontânea, independente del tamaño de la perforación, también va no a se tiene curar. nada, no tiene relación. O sea, la cura espontánea vos podés tener en los tres casos, no Ah, está importa bien. eso, ¿está? O Gracias. sea, acá simplemente te muestro los distintos tipos de perforación que podés, o sea, los distintos tamaños de la perforación que se puede dar en una otitis media crónica eh, que tenga perforación central, ¿sí? No, todas ellas pueden curar espontáneamente, ¿verdad? Porque esa es una característica general, ¿verdad? Esto se refiere a características generales, ¿verdad? O sea, la perforación siempre va a ser central, ¿verdad? Central porque está en la parte extensa, ¿sí? La supuración va a ser intermitente, o sea, en las tres perforaciones vas a poder ver que hay eh, secreción en algunos casos cuando está activo, cuando está activa la patología, y no vas a ver secreción cuando está inactivo, ¿sí? Pero es para todas, ¿está? Gracias. Ok, bueno. En el caso de la otitis media crónica simple, o también conocida como otitis media crónica supurada con perforación central, como ustedes pueden ver aquí, tienen la perforación, ¿verdad? Toda esta es la perforación y aquí, como pueden observar, toda esta zona congestiva que generalmente corresponde a lo que es el mango del martillo. Ven como todos los capilares están edematizados, están congestivos, ¿sí? Y aquí en este caso ya tienen una perforación un poco más amplia, donde incluso pueden observar a la cadena de huesecillos. Ven como aquí el mango del martillo está totalmente visible a la hora de realizar la otoscopía, ¿sí? Generalmente cuando tenemos esta imagen decimos que el mango del martillo se encuentra desnudo, ¿verdad? Porque prácticamente perdón, podemos visualizar eh, en su totalidad al mango y también a los otros huesecillos que se encuentran dentro de la caja timpánica, ¿sí? Bueno,
Em, Como les había dicho, generalmente cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes en el consultorio, nuestro diagnóstico siempre lo hacemos, al igual que en el caso de la otitis media aguda, lo hacemos con la clínica y con el examen físico, ¿sí? Generalmente la clínica y el examen físico ya nos van a proporcionar el diagnóstico de otitis media crónica, ¿sí? Ahora, tenemos estudios o exámenes complementarios que nos ayudan a evaluar la anatomía de ese oído medio, ¿sí? ¿Y cuáles son estos exámenes o estos auxiliares para nuestro diagnóstico? Bueno, generalmente tenemos la radiología, ¿verdad? Tenemos una radiografía de la mastoides, en este caso como pueden ver aquí en la primera imagen, esta es la radiografía de una mastoides normal, ¿sí? Les voy a señalar aquí. Como pueden observar aquí, todo esto que ustedes ven aquí son las celdillas mastoideas, ¿sí? A ver, me esperan un ratito, eh, voy a atender la puerta un ratito, si me dan permiso, ya continuamos. Les estaba diciendo que el diagnóstico de la otitis media crónica es un diagnóstico que hacemos con la clínica y con el examen físico, ¿sí? Tenemos estudios de imágenes que lo único que hacen es eh, mostrarnos la anatomía de ese oído medio y de esas mastoides, ¿está? Generalmente las radiografías de mastoides se ven de esta manera. Esta es una mastoides normal. Como pueden fijarse aquí, recuerdan la primera clase de anatomía, la característica forma en panal de abejas. Todo esto que ustedes ven acá son las celdas de las mastoides. Como pueden ver, todo esto aquí blanco son las trabéculas óseas, son las separaciones óseas que hay en la mastoides para que esto tenga el aspecto de una celda. Como pueden ver por dentro son todas de coloración negra porque están bien ventiladas. Entonces esta imagen que ustedes tienen aquí corresponde a una mastoides normal, ¿está? Y en este caso, como ustedes pueden ver aquí, comparando con esta imagen, que también corresponde a la de una mastoides, aquí en la imagen no tenemos esa imagen característica en panal de abejas, ¿sí? A esta imagen que ustedes ven aquí se le llama mastoides diploica. ¿Y por qué se le llama mastoides? ¿Por qué se le llama mastoides diploica? Simplemente porque aquí no existen estas celdillas, no existen estas celdillas mastoideas, ¿sí? Y sobre todo porque nosotros en esta zona, que es de la zona de la cortical, tenemos prácticamente la zona recubierta de todo lo que es hueso, ¿sí? Generalmente estas mastoides, estas mastoides diploicas tienen un sistema celular, es decir, todo esto se considera como un sistema celular. Todo este sistema celular es más bien un sistema celular profundo, ¿sí? Nosotros realmente no vemos esta imagen en panal de abejas. Lo que vemos es más bien todo ese, todo ese conjunto de celdas, ¿verdad? Que tienen aquí, como ven, una pared un poco más gruesa, ¿verdad? Generalmente
La cortical de esta mastoides es una cortical eh, mucho más grande, mucho más gruesa con respecto a la cortical de una mastoides normal. Entonces, por eso recibe el nombre de mastoides diploica. Y generalmente estas mastoides que tienen características anatómicas diferentes a las normales son mastoides que nos pueden llevar a facilitar el proceso de otitis media crónica, ¿sí? Como les había dicho, el examen de radiografía no es un examen que realicemos para el diagnóstico de la otitis media crónica, sino más bien solamente nos sirve para observar el estado anatómico del oído medio y de la mastoides, ¿sí? Bueno, generalmente las otitis medias crónicas simples o también supuradas con perforación central, lo que nosotros hacemos a la hora de ofrecerle tratamiento al paciente, ¿verdad? Le explicamos que el tratamiento aquí más bien es un tratamiento médico, ¿sí? Tenemos que recordar que este tipo de patologías tiene una fase activa y una fase inactiva. En la fase activa es donde vemos justamente la salida de secreción al exterior. Entonces, si tenemos un paciente en esa fase de la patología, el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer es un tratamiento más bien paliativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir paliativo? Quiere decir que vamos a tratar solamente para aliviar los síntomas, ¿sí? Y generalmente tratamiento paliativo lo hacemos eh, indicando antibióticos, ¿verdad? Por vía oral o por vía parenteral. Podemos utilizar cefalosporinas, podemos utilizar eh, también quinolonas, ¿sí? Eso ya va a depender mucho de nuestra práctica médica, ¿sí? Sobre todo también tenemos que indicarles cuidados de las vías aéreas superiores en el caso de que presente una rinitis alérgica, una sinusitis o una hipertrofia adenoidea. Debemos también tratar esos cuadros concomitantemente con el cuadro de supuración de oído para evitar justamente que la patología de oído medio siga su evolución natural, ¿sí? También es importante que indiquemos cuidados de oído, como evitar, por ejemplo, que ingrese agua a los oídos en el momento en que el paciente se baña o se lava la cabeza, evitar introducir objetos punzantes, ¿verdad? O también evitar introducir cotonetes para para limpiar la secreción dentro del conducto, ¿sí? Y sobre todo indicar medicación local en forma de gotas. Siempre recuerden que cuando encontramos secreción dentro del oído, primero necesitamos aspirar, ¿verdad? Que el oído esté completamente limpio para que el paciente pueda colocarse esas gotas que le vamos a indicar y que generalmente contienen aminoglucósidos o quinolonas, ¿sí? Una vez que nosotros eh, una vez que nosotros tenemos control sobre esa fase de supuración de la patología, ahí recién podemos proponerle al paciente el tratamiento definitivo, que es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? El de generalmente cerrar esa perforación para evitar que se siga humedeciendo el oído medio, ¿sí? Bueno, creo que se nos está acabando nuestro tiempo. Yo creo que vamos a dejar aquí para continuar la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre lo que es la parte de otitis media crónica simple o supurada con perforación central? Doutora, só a cirurgia, nesse caso, vai ser o quê? Esse tratamento definitivo, essa cirurgia, vai modificar o que em oído do paciente?
Y como les dije, va para cerrar la perforación del tímpano. Es nada más para cerrar la perforación timpánica, ¿sí? O sea, se cierra para evitar que el oído medio se siga humedeciendo, ¿sí? Se siga infectando. Ahora, esa cirugía no va, por ejemplo, no va, por ejemplo, a mejorar la audición, ¿sí? Eso es algo muy importante. Las cirugías para el oído, las cirugías para el oído en donde nosotros tenemos acción sobre la membrana timpánica no mejoran, no es para mejorar la audición. Nosotros aquí lo que queremos evitar con la cirugía es que eh, el oído medio se siga humedeciendo y se siga infectando y eso nos lleve a otras complicaciones. Para eso hacemos o le proponemos al paciente la cirugía, pero no es para mejorar su audición o devolverle la audición a la normalidad. ¿Está? Ese es el Gracias. objetivo de la cirugía, ¿sí? Solamente eh, eliminar el cuadro infeccioso para evitar complicaciones, ¿sí? Bueno, Eniela Suaga se conectó. Sí, presente, doctora. Ok. Ligia Ferraz. Presente, prof. Ok. Y creo que Débora Santos. Presente, doutora. Ok. Bueno, están todos presentes entonces. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que vimos hoy? Bueno, entonces vamos a dejar aquí la clase y vamos a continuar el lunes que viene, ¿sí? Para terminar todo lo que es ya oído medio, ¿está? Entonces deseo que tengan una excelente